incluso aquí. Y pues me ha preocupado, creo que de manera central toda mi vida. Mi tesis de licenciatura fue una cosa que se llamó Prolegómenos a una ontología de la muerte. Y a partir de ahí, nunca he dejado el tema de lado y creí despedido de él por un monólogo en que habla la muerte en primera persona, se llama Monólogo de la Muerte, que está incluido en un libro mío que es Filosofía para Inconformes. Hice en su momento pues estudios monográficos de la muerte en Platón, la muerte en Heidegger, la muerte en Sartre, la muerte en Unamuno, y hay por ahí publicado en la Red Zacatlán un libro que se llama La muerte y otros ensayos, en donde están estas como monografías a propósito de la muerte. Es un tema que me llama mucho la atención y me he encontrado con autores como Yankel Levist, que tiene un libro llamado La muerte, que es verdaderamente importante. Si lo pueden ustedes leer, saciarán ahí muchas dificultades o muchas dudas que tengan. ¿Cómo se llama el autor? Se apellida Yankel Levist y se llama simplemente La muerte. Hay infinidad pues de documentación a propósito. Quisiera hoy abordarlo desde una perspectiva que nos va a llevar por unos derroteros muy extraños, y eso me va a permitir conectar el tema de Dios de la semana pasada con el tema de la revolución de la próxima. Lo primero que quisiera decir entonces es que la muerte es un fenómeno extraordinario que sucede de manera cotidiana en nuestra vida, o como dice en el monólogo de la muerte, la propia muerte: yo soy una costumbre que siempre sorprende. Quienes tengan algún muerto en su ámbito familiar verán qué extraña es la experiencia que se tiene, aunque uno lo sabe, porque desde siempre uno sabe que es mortal. Cuando finalmente la muerte aparece, y sobre todo en este ámbito, desconcierta muchísimo. Es más, la persona puede estar enferma y desahuciada y todos estar conscientes de que es inminente la muerte, pero cuando sucede hay algo que se rompe, hay algo que no se termina de asimilar, y tiene esta apariencia de ser la primera vez. Es una costumbre pues que siempre sorprende. Es una frase paradójica, intencional, justo para poder destacar este aspecto que tenemos ante la muerte. O mejor aún, una experiencia que teníamos antes y que está documentada por todos los poetas que han hablado de la muerte, y que recientemente me da la impresión que está modificándose. Todos estamos expuestos a las noticias y la muerte ha empezado a adquirir un carácter estadístico. Hay miles de muertos, se van acumulando y nadie se sorprende. Vemos los titulares en que mueren aquí una docena, allá un millar. Ya no nos causa ningún estremecimiento esta familiaridad con la muerte, que no solamente viene reforzada por las noticias, sino por las películas que vemos, las series de televisión. Creo que somos los seres humanos que más muertes hemos visto en la vida que tenemos. No solamente tenemos experiencias de muerte virtual, sino tenemos una infinidad de experiencias que nos vienen por el lado de los medios, y nuestra capacidad de asombro o de azoro o de indignación ha empezado a bloquearse, a hacer que frente a cualquier cosa seamos indiferentes. Nada más tomen en cuenta un ejemplo, lo pongo al lado del tema de la muerte y ahora volvemos a la muerte.
cuántas puestas de sol, cuántos paisajes, cuántas realidades diferentes podía tener una persona en el siglo XIX, cuando los medios de transporte pues permitían llegar a una distancia muy limitada. Y para emprender un viaje, por ejemplo, de Mérida al DF, la gente hacía testamento y se despedía como si fuera de verdad ya para siempre. E incluso se les quedó la costumbre, porque les quedaba más cerca en barco Cuba que el DF, y tienen mucho más vínculos los meridanos con la isla de Cuba, o tenían en algún momento, por esta distancia. La distancia representaba algo intraspasable, y ahora en cambio todos en algún momento hemos visto, por lo menos en fotografía, las pirámides de Egipto. Todos las podemos reproducir mentalmente, hayamos estado o no ahí, y así cada rincón del mundo, y de pronto tenemos una saturación de imágenes como nunca antes se dio. Algo por el estilo, y a causa del mismo medio, los medios, es la cantidad de muertos que nos consta que hay. Nos enteramos de infinidad de muertos. Y esto hace, insisto, que la muerte, en lugar de causarnos ese estremecimiento que era habitual, se haya vuelto algo tan familiar, que entra en nuestro lenguaje cotidiano y todavía se desgasta más ahí. Estoy muerto de hambre, estoy muerto de sed, estoy muerto de ganas, estoy muerto de cansancio. Lo decimos una y otra vez como si nada, y cuando hablamos de la muerte, pues el problema es que el interlocutor no termina de entender a qué nos referimos cuando decimos muerte. Hay por decirlo de alguna forma, un cochambre que hace que ciertas palabras pierdan su filo, pierdan su nitidez, su capacidad de revelarnos el asunto que mientan cuando son dichas. Y una de las palabras más oscurecidas, insisto, porque es familiar por las noticias, porque es familiar por las películas, las series, porque no dejamos de decirla todo el tiempo, es la palabra muerte. ¿Cómo romperle este cascarón de cochambre para que vuelva a aparecer? Pues con esa fuerza que a veces, cuando sucede por una experiencia personal, sí cobra un sentido y una dignidad diferente. Les propongo acercarnos de una forma muy extraña, tratando justamente de enfrentar el problema estadístico, el problema de estas muertes numéricas que parece que no terminan de sacudirnos lo suficiente. Muertes al por mayor. Vamos de las más grandes a las más recientes. 6 millones de judíos muertos durante el Holocausto. Esta es una cifra que todo el mundo ha oído. 1 millón de muertos aproximadamente cuesta la Revolución Mexicana. Hay ahí un dato muy curioso. En 1910 había alrededor de 15 millones y medio de habitantes, y la proyección para la siguiente década debería de haber llegado a 17. A la siguiente década llegó nada más a 15 millones. Entre los cálculos que hacen, proponen 1 millón de muertos la Revolución Mexicana. Siguen siendo números grandes que no terminan por conmovernos. Además están ya, salvo casos muy personales, muy distantes de todos y muy manoseados. Hay otra cifra, y vámonos a cosas más recientes. El número de muertos que ha habido
desde que empezó la guerra contra el crimen organizado. Cifras no oficiales muestran o proponen 200,000 personas y las oficiales andan alrededor de 100 y pico. 100,000 muertos en 8 años o en 9 años. Suenan muchos, suenan pocos. No sé si ustedes han estado en el Estadio Azteca. Tiene un aforo para 110,000 espectadores. Un Estadio Azteca lleno son 100,000 personas. O sea, 2 estadios Azteca llenos de personas que están muertas. Ya cuando empieza a dárseles como tangibilidad a los números, empiezan a incomodar. Un aforo un poco más pequeño que el Estadio Azteca, y todos hemos estado ahí seguramente, es el Auditorio Nacional. Caben muchísimas personas. Caben 10,000. O sea, una función completa, más otra, 20 veces, son muchísimos. Aquí caben 100 personas cómodamente. Imagínense la cantidad de compañeros que podrían pasar por aquí si no se hubieran muerto. No sé ni cuántos. Luego, en algún momento mencionamos que había 7,000 millones de seres humanos. Esto es una cifra que va cambiando constantemente por los nacimientos y las muertes. Pero para redondear y facilitar las cosas, 7,000 millones de seres humanos. ¿Cuántos de esos seres humanos se mueren al día? Aproximadamente son 160,000 personas. Cada 24 horas hay 160,000 seres humanos que se mueren, lo cual no debe de alegrarnos porque nacen 3 veces más de los que se mueren. Entonces, por más que se van muchos, llegan otros. Pero son muchísimos. Si lo multiplican por el número de años, les da poco más o menos de 60 millones de muertos anualmente. Frente a estos números, me imagino la administración del infierno. Y si en el final de la Odisea está Hades muy preocupado porque están llegando demasiados cadáveres, porque al final Odiseo empieza a matar a todos los descendientes de sus compañeros con los que se fue a Ítaca, ¿no? Que ahora son los hijos de estos con los que se fue y mató a una generación de itacenses. Regresa, se los encuentra a todos de enamorados de Penélope y los mata a todos. Eran 147, no eran muchos, y Hades se espanta y de inmediato se comunica con Zeus porque está llegando una avalancha de muertos. 147 pretendientes. Pues yo no me imagino, de verdad, como administrador del más allá, qué hacer con 60 millones anualmente. Tampoco me imagino con 60 millones cómo hacer que las cuentas cuadren para darles pase a las reencarnaciones que puedan tener. Me haría unas bolas espantosas. La infraestructura administrativa para poder asignarle a este vaca, a este cerdo, a este mariposa, es un relajo con 60 millones. El hecho de que haya un número finito de almas y que se mueran 2 y nazcan 6 por segundo, pues me hace unas cuentas muy desgobernadas. 2 personas se mueren por segundo. Y como una noticia curiosa, estas pláticas duran 2 horas. Pues en 2 horas, espero que nadie nos haga el mal rato
se van a morir 14.000 seres humanos de que comencé a hablar a que termine de hablar. 14.000. Pídoles de verdad que no me vayan a hacer el ejemplo, servir de material didáctico, ofrecerse para esto. No, hoy que aquí por lo menos no venga la muerte.